Vamos a abrir una vez más nuestras Biblias. Vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 11. Let's open our Bibles once again this evening to John chapter 11. Vamos a orar y luego vamos a comenzar. We're going to pray and then we're going to get started. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da una vez más de estar, Señor, juntos como iglesia. Le pedimos, Señor, de que sea usted, Señor, ayudándonos en esta tarde para poder exponer, Señor, los textos que nos ha regalado. Pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, Señor. Pero sobre todo, Señor, le pedimos que el poder del Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestras vidas. Que nos dé a cada quien, Señor, según lo que necesitemos, Señor. Pedimos, Padre, que no cerremos nuestros ojos, Señor, a la luz de la verdad. Que podamos ver, Señor, lo que usted ha dejado, Señor, escrito para nosotros. Nuestras mentes, Señor, estén completamente enfocados, Señor, en lo que vamos a estudiar en esta tarde. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amen. Tomen asiento, hermanos. Please take a seat, brothers. Quiero que regresemos unos capítulos atrás, I want us to go a few chapters back precisamente al capítulo 5. to chapter 5. Si nosotros recordamos, el capítulo 5 fue el detonante que los judíos tuvieron If we remember chapter 5, we see the tone that the Jews had para empezar a perseguir a Jesús. to begin to pursue Jesus. Jesús se acerca a este estanque de Betesda Jesus comes to the pool of Bethesda, y estando en aquel lugar el Señor le vuelve, reanima a esta persona coja para que empiece a caminar. and being at the pool of Bethesda, he raises this man from being lame, heals a lame man. Las personas no daban gloria a Dios por lo que había sucedido en la vida de este hombre. The people give glory to God for what happened in his life. Según lo que dice Juan, este hombre había estado postrado allí durante toda su vida John tells us that this man was laid there on a mat all of his life. y esperaba una y otra vez que el estanque se moviera para él poder ingresar al agua. And he would wait till the water was moved and he would try to get in. Pero según la respuesta que este hombre le da a Jesús, But the answer that this man gives Jesus, no hay nadie que me ayude a poder entrar al estanque. there's no one to help me get in. Y en el momento que yo voy a entrar al estanque, otro ha entrado y ya no tengo ayuda. The moment I try to get in, another jumps in front of me and I don't have anybody to help me. Entonces Jesús le devuelve a este hombre la energía en sus pies para que él empiece a caminar. Jesus heals the man and he begins to walk. Y el Señor le dice, toma tu lecho y anda. The Lord tells him, take up your bed and walk. Así que el problema de los líderes judíos no era precisamente tal vez que este hombre hubiera sido sano, The problem is not necessarily that this man would be healed, sino que este hombre estaba quebrantando el día de reposo. but that Jesus or his man was breaking the Sabbath. Ese fue el detonante que hizo de que estos hombres empezaran a perseguir a Jesús. That is when they began to pursue Jesus. Así que cuando nosotros leemos el capítulo 5 o recordamos el capítulo 5, When we remember chapter 5, nosotros encontramos una de las declaraciones más preocupantes para los líderes judíos. we find a declaration that's very problematic for the religious leaders. Y era que aquel Jesús que ellos estaban despreciando como el Es- Cristo, This Jesus that they were, some were saying was a Christ, un día iba a regresar no como Salvador, sino como juez. that one day is going to return not as the Savior but as Judge. Él dice en uno de los versículos que Dios el Padre le había dado autoridad para ejercer juicio sobre las He naciones. said that God had given him authority to bring judgment on whom he will. Así que quiero que por un momento ustedes coloquen eso en sus mentes, I want for a moment you to remember this in your mind. porque eso apunta directamente a aquel día donde todos nosotros regresaremos de las muertes. That points to the day that one day we will all return from the dead. Aquel día del cual habla Primera de Corintios 15, The day of 1 Corinthians 15. el mismo día que habla Segunda de Tesalonicenses capítulo 4, The same day that 2 Thessalonians talks about. donde
Jesús va a venir por todos aquellos que han muerto en él that Christ will come one day for everyone who's died in him. y los tomará consigo y los llevará. He would take them with himself and they would be with him. Pero también Jesús dice que todos aquellos que no han muerto en Cristo But Jesus also says everyone who's not dead in Christ, died in Christ, serán juzgados según las cosas que hayan hecho en este mundo. will be judged according to what they've done in this world. Así que es un hermoso texto para que nosotros lo unamos al contexto de lo que vamos a estudiar en esta It's a tarde. beautiful text that we unite with the text we're going to study this afternoon. La resurrección de los santos. The resurrection of the saints. Así que volviendo una vez más al texto, estamos en Juan capítulo 11, versículo 28. Going back to our text in John 11 and verse 28. Juan nos introduce una vez más al texto John introduces once again in our text. diciendo, habiendo dicho esto. He says, when she had said this, Juan quiere que nosotros no perdamos el control de la narrativa que llevamos. John wants us to not lose control of the narrative. Acuérdense, el punto principal es que Jesús resucita a Lázaro después de 4 días de muerto. The point, or the principal point, that after 4 days, Lazarus is dead. Había un poco de misticismo metido en aquello, There's a little bit of mysticism in their mind, en las creencias que habían en los judíos. in the Jewish mindset. Así que Juan nos vuelve una vez más a la narrativa. John returns us to the narrative. La semana pasada nos quedamos precisamente en la declaración de Marta. Last week, we find ourselves in the declaration of Martha. Aquí está Marta diciendo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Martha said, I believe that you are the Christ, the one come from God in the world. Era una gran declaración viniendo de la boca de Marta. It was a great declaration coming from the mouth of Martha. Jesús le había preguntado a Marta, ¿tú crees esto? Jesus had asked Martha, do you believe this? Recordemos lo que Jesús estaba diciéndole a Marta. We remember what Jesus is telling Martha. Esta mujer había llegado a Jesús primeramente un poco incrédula, This woman had come to Jesus a little bit unbelieving porque él no había estado allí y su hermano había muerto. because he wasn't there, her brother died. Jesús le dice, tu hermano resucitará. And he tells her, your brother will rise again. Marta dice, yo sé, Señor, que resucitará en el día postrero. She says, I know he will be raised up, resurrected on the last day. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesus says, I am the resurrection and life. The one who believes in me, though he die, he shall live. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Everyone who believes in me will not eternally Así die. que el Señor le da un reto a Marta. ¿Crees esto? So Jesus gives a question to Martha, do you believe this? Y Marta en el versículo 27 le contesta al Señor, In verse 27, she answers the Lord, Señor, sí Señor, yo creo que tú eres el Mesías esperado, el Hijo de Dios. yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who's coming into the world. Así que nosotros pudimos ver la semana pasada a una Marta llena de conocimientos, We can see last week a Martha who was full of feelings, pero lejos de la verdad en su corazón. but her heart far from the truth. Nosotros recordábamos un texto del Antiguo Testamento. We remember a text from the Old Testament. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. With their mouths, these people honor me, but their hearts are far from me. Muchas veces podemos tener nuestro corazón lleno de palabras y de textos de las Escrituras, We can have our mouths full of words and texts of the Scriptures, pero nuestros corazones pueden estar completamente lejos de Dios. but our hearts can be far from Him. Así que Juan nos devuelve a este texto una vez más, recordándonos lo anterior, John returns us again to this text, pero diciéndonos lo que continuaba. telling us what comes later. Según lo que dice el versículo 28, Marta inmediatamente fue y llamó a María. What verse 28 tells us is immediately Martha goes and calls Mary. Y según el mensaje que ella le da, Jesús te llama, Jesús quería hablar con Marta. And the message she gives her is Jesus is calling for you, wants to speak with you. Ahora, nosotros no encontramos en el texto ni ningún otro evangelio en qué momento Jesús manda a Marta a llamar a María. We don't find in the text or anywhere else in any other gospel the moment that Jesus calls for Mary. Pero de la misma forma como Jesús habló con Marta, yo me imagino que Jesús quería hablar también con María. But in the same way that Jesus spoke with Martha,
I can imagine Jesus is going to speak with Mary. Ahora Juan nos dice en el mismo texto de que Jesús todavía no había ingresado a la aldea donde ellas vivían. It says in verse 30, now Jesus had not yet come into the village, but was still in the place where Martha had met him. Si bien recuerda, el lugar donde Marta y María vivían se llamaba Betania, The place where they lived was called Bethany, la casa del sufrimiento. the house of suffering. Jesús estaba en el mismo lugar donde ellos se habían encontrado con Marta. He was in the same place where he had encountered Martha. Ahora, algo que nosotros empezamos a ver en este texto Something we begin to see in this text es cómo Dios empieza a utilizar el evento en el que se encuentra, o Jesús, is how God begins to use this event, this encounter with Christ, para mover todas las cosas en la forma que Él necesita que sucedan. to move things quickly of how he wanted them. La soberanía de Dios trabajando en los corazones de los seres humanos. The sovereignty of God working in the heart of man. Marta llega donde María está sentada, me imagino, llorando por su hermano. Martha comes where Mary is seated, I imagine crying for her brother. Y Juan nos dice que inmediatamente cuando ella oye de que Jesús le llama, And when Mary, the text tells us, when Mary hears that Jesus calls her, se levanta del lugar donde estaba sentada y va al encuentro de Jesús. she rose quickly and went out, and following, supposing that she was going to the tomb to weep, it says. Y Juan declara que todas las personas que estaban acompañando a Marta en aquel lugar, And John tells us that the people that were accompanying Martha in that place, Juan insiste en utilizar la palabra los judíos acá en este lugar, John uses the Jews here in this place. fueron con ella pensando en que María iba a llorar a la tumba por su hermano. They thought that Mary was going to the tomb to cry for her brother. Yo quiero que nos detengamos por un momento acá. I want us to stay for a minute here. Y quiero que ustedes miren cómo Juan describe el encuentro de María con Jesús en el versículo 32. I want you to see how John describes this encounter with Mary and Jesus in verse 32. Dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Verse 32, now when Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet and saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Aunque la declaración de Marta y de María fue la misma, Even though the declaration of Martha and Mary was the same, nosotros podemos ver algo diferente entre los dos personajes. we see something different between the two people. Podemos ver algo que Juan está tratando de hacernos llegar a ver a nosotros que Marta no lo hizo anteriormente. And we can see something John wants us to see that Martha didn't do before. Juan dice de que María se arrojó a los pies de Jesús. John tells us that Mary goes and falls at his feet. La Reina Valera dice se postró a sus pies. The older version says she bowed down at his feet. Ahora, nosotros podemos ver algo común en los dos textos. We see something common in these texts. Y es que estas mujeres sabían algo importante en el evento que había pasado. These women knew something important of what happened. Y era que si si Jesús hubiera estado en aquel lugar, If Jesus had been at that place, Lázaro no hubiera muerto. Lazarus would not have died. Pero Juan nos hace ver algo más de María. But John shows us something more about that with Mary. Y es como que había una madurez en la fe, en la vida de esa mujer. There was a maturity in the faith of this woman. Juan dice, ella se arrojó a los pies de Cristo. That she saw him, she fell at his feet. Ella se apostró a los pies de Cristo. She bowed down at the feet of Christ. Aunque su hermano estaba muerto en una tumba, Even though her brother was dead in a tomb, María sabía algo. Mary knew something. Y era que Jesús siempre era digno de ser adorado. Is that Jesus was worthy to be worshipped. Yo quiero que tú pienses el momento en el que está pasando esta mujer. I want you to think about the moment this woman's going through. Nosotros hablamos un poco del corazón de Marta la semana We pasada. spoke some about the heart of Martha last week. Por la exposición de los textos bíblicos, For the biblical exposition of the text, nos dice que María tal vez era la última de las hermanas. that
Mary was like the last of the brothers. Tal vez había un acercamiento más con su hermano. Maybe there was more of a closeness with her brother. A tal forma que cuando Marta sale corriendo hacia Jesús, When Martha goes running to Jesus, María se queda metida en su sufrimiento en la casa. Mary was in suffering at the house. Pero algo que podemos ver también en esta mujer, Something else we can see in this woman, que tú no puedes llamar a alguien hijo de Dios y no tratarlo como lo que es. you cannot call someone the son of God and not treat them as such. Aquí estamos viendo a esta mujer postrada completamente a los pies de Jesús. Here we have this woman bowed down at the feet of Christ. Nuestra traducción dice arrojada completamente a los pies de Cristo. Our text tells us that she was bowed down before him. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Ahora yo sé, mucha gente nos dice, tal vez fue un reclamo hacia Jesús, I know many believe this to be a rejection of Christ. pero nosotros podemos ver el corazón sufriente de estas dos hermanas, We see those two women suffering in the heart. pensando de que Jesús era la única solución que ellas tenían para poder tener a su hermano vivo. Jesus is the only solution that they could have to have their brother alive. Pero también la declaración de estas mujeres nos llama a ver la incredulidad que había también en sus corazones. But we also see in their declaration the unbelief that was in their heart. Pero María sabía también Mary knew as well. que tú no le puedes decir a alguien Señor y no someterse a su autoridad. You cannot call someone Lord and not submit to their authority. Esta mujer llegó y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí. This woman comes to him and says, Lord, if you had been here. Pero sus palabras no solamente salieron de su boca, Her words didn't just come out of her mouth. sino que ella se sometió completamente a Jesús, She submitted herself to Jesus, arrojándose a sus pies, falling to his feet. postrándose, como dice la traducción de la Reina Valera. Bowing his feet, as the older version says. Implica una adoración hacia Jesucristo. It implies a worship to Jesus. Ahora, cuando nosotros llegamos al capítulo 12, nosotros podemos ver a esta María en sí, When we come to chapter 12, we see Mary here again, completamente derramada a los pies de Cristo, ungiendo sus pies bowing down before Jesus and anointing his feet y secando sus pies y sus lágrimas con su cabello. and drying her tears and his feet with her hair. Había un amor profundo y una adoración hacia Jesús. There was a deep love here and a worship and a praise toward Christ. Ellas habían comprendido quién en realidad era Cristo, She had understood who Christ was. como lo había declarado Marta en los capítulos Like anteriores. Martha had declared earlier. Aquí vemos a María no solamente diciendo, sino también sometiéndose a Jesús. We have Mary not only saying this, but submitting herself. Pero algo que también el texto nos dice claramente del versículo 33 en adelante, Something that verse 33 and following tells us very clearly. es que no solamente María, sino que las personas que lo acompañaban, Not only Mary, but the people that accompanied her. había una incredulidad en ellos que se miraba superficialmente. There was an unbelief that you would see superficially. Juan nos dice que cuando Jesús vio a María llorando y a los judíos llorando, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. John tells us that when Jesus saw her weeping and the Jews who had also come with her also weeping, he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. Ahora, yo quiero que tú mires la última palabra que yo puse en el texto. I want you to see the last word I mentioned here. Se entristeció. He was greatly troubled. Aquí miramos a toda esta gente viniendo hacia Jesús. We have all these people coming to Jesus. Es más, la palabra que Juan utiliza acá para llorar The word that is used here, John uses here to es la cry. palabra griega kleo, It's klao. que significa llorar a gritos. That means to cry out with loud crying. O sea que esta gente iba llorando y gritando de una forma These people were crying out and yelling in such a way. que cuando tú las miras venir a esta multitud, When you see them come in the multitude, tú miras esa cantidad de gentes
gritando sin esperanza y sin consuelo. You see these people yelling out without hope and without comfort. Dice la palabra, Jesús se conmovió, las extrañas se le conmovieron. And it says that Jesus was deeply moved Y se entristeció, dice la palabra. and was greatly troubled. Se entristeció a tal forma He was greatly troubled in such a way que Jesús podía ver la falta de fe que había en el grupo. that Jesus saw the lack of faith among these people. Ahora, esta palabra que Jesús utiliza de entristecerse, This word here for to be greatly troubled that John uses. la traducción que nosotros encontramos de ella Or to be deeply moved, sorry, the translation we see es la palabra gemir, is the word hemir. es la palabra resoplar. Sorry, that's to be greatly troubled. It's to cry out. Es la misma palabra que se puede traducir como tener indignación, It means to be indignant, suspirar con disgusto por lo que Jesús estaba viendo. to cry out against something with fury. Jesús estaba indignado al ver la situación que estaba pasando en aquel lugar. Christ was indignant to see the situation before him. La falta de fe que había en aquel lugar. The lack of faith that there was in this place. No solamente en los familiares de Lázaro, It wasn't just the family of Lazarus, sino en la multitud que lo acompañaba. but in the multitude that was there. Este montón de gente llorando como que Lázaro no tenía esperanza en un futuro. All these people crying that as though Lazarus had no hope. Este montón de gente pensando, hasta aquí llegó este hombre. All these people thinking, this man is to hear and no more. Tal vez la mentalidad de los saduceos estaba metida en sus mentes. Maybe the mentality of the Sadducees was in their mind. No hay nada más después de la muerte. After the death, there is nothing else. Juan nos hace ver el corazón indignado de Cristo por la situación que estaba pasando. John shows us the indignant heart of Jesus for what was going on. La falta de fe, The lack of faith, la incredulidad que había en estos hombres. the unbelief in these men. Pero Juan sigue diciendo en ese texto But John tells us in this text que Jesús le pregunta a las personas que estaban en aquel lugar, ¿dónde le pusieron? that Jesus asked them, "Where have you laid him?" Cuando tú llegas a este texto, You see this text. puede parecer algo risible en lo que estás viendo en medio de la escena que estás viviendo. It's something out of the ordinary here in the midst of this text. ¿Cómo que Jesús está preguntando dónde le pusiste? Why is Jesus asking, "Where have you laid him?" ¿Cómo que Jesús, el único que Marta había dicho unos versículos atrás, el Hijo de Dios, How is it that a few verses earlier Martha tells him, "The Son of God," está diciéndole a aquellos hombres, ¿dónde le pusiste? and now he's asking, "Where have you laid him?" O como María acaba de aclarar unos versículos anteriores, Señor, Or as Mary has called him before, "Lord, tú eres el único que podía salvar a Lázaro. you're the only one who could have helped." Y aquí miramos a este Cristo preguntándole a estas personas, ¿dónde le pusiste? And we have Jesus here asking, "Where have you laid him?" Y es como que tu mente choca con la realidad en un momento. And as though our minds don't fit in the reality here. ¿Cómo que el Dios Todopoderoso, How is the all-powerful God, el que dejó su trono de gloria para venir a este mundo, and it left his throne of glory to come to the world, el que no se aferró a su gloria, sino que tomó la forma de un hombre, the one who left glory to take on the form of man, está preguntándole a unos simples vivientes, ¿dónde le is pusiste? asking a mere man, "Where have you laid him?" Es difícil para los evangelistas. Difficult for the gospel writers. Es difícil para ellos narrar la humanidad de Cristo plasmada en estos textos. It's difficult for them to explain Christ in these texts. Pero ellos, a medida van pasando algunos textos de los evangelios, But as they go through the their gospel writings, ellos tratan de darnos unas pinceladas en sus they escritos try to leave us places in the scriptures de la humanidad de Cristo. to show his humanity. Hermoso, por cierto. And it's beautiful. Juan trata de que nosotros miremos la humanidad de Cristo plasmada en la pregunta de Jesús. John wants to show us the humanity of Christ in this question. ¿Dónde le Where pusiste? have you laid him? Es como, ¿dónde está que yo no sé? Where is he?
Yo quiero que tú pienses en la humanidad de Cristo. I want you to think about the humanity of Christ. Este hombre que los evangelios han tratado de explicarnos punto con comas cómo es en realidad que él vivió entre nosotros. How the gospel tries to show us how he lived among us. Un Jesús que se cansaba, Jesus that was tired. un Jesús que tenía sed. Jesus that was thirsty. Ahora Juan nos va a decir un Jesús que lloraba, And now John's going to tell us Jesus who cried. un Jesús que se indignaba por la situación de incredulidad que estaba viendo. A Jesus who was indignant because of the unbelief among him. La humanidad de Cristo reflejada en el Evangelio de Juan. The humanity of Christ reflecting in the Gospel of Ahora, Juan no quiere que nosotros miramos un 50% Dios y un 50% hombre. John. John's not trying to show us 50% man and 50% God. Juan no quiere que nosotros miremos a Cristo como un tipo de Superman en la tierra. He doesn't want us to see Jesus as a Superman in the world. Él quiere que nosotros miremos a Cristo como 100% Dios y 100% hombre. He wants us to see Jesus as 100% man and 100% God. Que de la misma forma como Él le decía al cojo, levántate y anda, In the same way he tells the lame man, take up your mat and walk. Él mismo sentía cansancio al caminar. He was tired as well to walk. De la misma forma como Él le devolvía la vista a los ciegos, Like he returned the sight to the blind. había un momento que Él se sentaba a la par del pozo y decía, tengo sed. And there's a time he sits next to a well and says, I'm thirsty. Esto es algo que nos explicaba el hermano Jonathan hace algunos días. Something that Brother Jonathan explained a few days ago. La unión hipostática de Cristo. The union of the hypostatic union of Christ. 100% Dios y 100% hombre. 100% God and 100% man. Por eso es que nosotros miramos al siervo sufriente descrito en el libro de Isaías. That's why we see the suffering servant in the book of Isaiah. Porque Él sufrió en su cuerpo lo que nosotros teníamos que sufrir. He suffered in his body what we had to suffer. Por eso es que el autor del libro de Hebreos dice que Él puede comprender todas nuestras debilidades. The author of Hebrews says he can sympathize with our weaknesses. Porque Él vivió de la misma forma como nosotros vivimos, pero sin pecado. He lived in the same way that we lived, yet without sin. Así que el Dios encarnado, reflejado en la Escritura. The incarnate God reflected in the scriptures. Ahora nosotros vemos la respuesta de las hermanas Ben y Ve. We see the answer of the sisters, come and see. Por cierto, nos recuerda a Juan 1:39, venid y ve. This reminds us of John 1:39, come and see. Aquí va Andrés y Juan preguntándole a Cristo dónde dormía. Here's John and Andrew, and they ask, where do you sleep? Recordemos las declaraciones de Juan el Bautista, unos versículos anteriores. We remember the declaration of John the Baptist a few verses earlier. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Inmediatamente después de que los discípulos oyeron estas palabras, fueron en pos de Jesús. Immediately after they heard this, they followed Jesus. Y le dijeron, Señor, ¿dónde vives? And they said, where do you live? Y el Señor le dice, ven y ve. He says, come and see. Aquí miramos a estos hombres tomando una decisión por ir a Cristo. Here these men take a decision to follow Christ. Pero a diferencia de estos hombres, But the difference of these men, Lázaro no podía tomar la misma decisión que Juan y Andrés tomaron. Lazarus cannot take the same decision that John and Andrew took. Lázaro no podía tomar la decisión de salir de la tumba. Lazarus cannot come out of the tomb. Él necesitaba a un Jesús que le resucitara. He needs a Jesus to raise him from the dead. Ahora entienden la composición de estas palabras. Now you see the composition of these words. Aunque Jesús le dice a Andrés y Juan, ven y ve, As Jesus tells John and Andrew, come and see, el llamado es el mismo. the calling is the same. Hay algo que Andrés y Juan no podían hacer, There's something that Andrew and John could not do, y era resucitar su vida de pecado de los muertos. to raise their life from sin. Nosotros hablamos de eso hace algunos domingos. We spoke of this a few Sundays ago.
Cuando nosotros vivimos sin Cristo, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. When we live without Christ, we're dead in our trespasses and sins. Pero cuando nosotros somos traídos a Él, But when we're brought to Him, nosotros somos resucitados de nuestra vana manera de vivir. we're resurrected of our vain way of living. Y ahora nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para la gloria de Dios. Now we don't live for ourselves, but for the glory of God. Ahora Juan nos avienta al versículo 35. John tells us in verse 39, Jesús lloró. verse 35, sorry, Jesus wept. Y tú puedes decir, ¿cómo que Jesús lloró? You could say, how is it that Jesus wept? Yo quiero que pienses en la religión ahora en día. Think about religion nowadays. Hay dos puntos extremos en el cristianismo. There's two extreme points in Christianity. Una que te hacen ver a un Dios que no siente y no conoce y no ve. One that makes you see a God who is not personal, that does not see. Pero otro extremo que se hace ver a un Dios que es completamente condescendiente con el pecado de los hombres. And another point, there Jesus is completely condescended to humanity and is not God. Un Dios que te permite vivir como tú quieras vivir. A God that allows you to live as you want to live. Un Dios que te permite hacer lo que tú quieras A hacer. God that allows you to do what you want to do. Y la respuesta es, no, pues Jesús murió por todos. And the answer is, well, Jesus died for everyone. Bueno, nuestro Cristo es un Cristo personal. Our Christ is a personal Christ. Es un Cristo que quiere tener una relación personal contigo. He's a Christ that desires a personal relationship with you. Es un Cristo que te dejó una palabra para que tú vivas conforme a ella. Christ that left you a word that you would live according to it. La palabra de Dios te dicta cómo tú tienes que vivir en este The mundo. word of God dictates how you should live. Ella te dice, sé santo porque yo soy The santo. word of God says, be holy for I'm holy. Ella te llama a la santidad continuamente. It calls you to a constant holiness. Ella nos llama a ser tan humildes como Cristo fue de It humilde. calls you to be humble as Christ is humble. Nos llama a ser tan perfectos como Él fue perfecto. It calls us to be perfect as He's perfect. La vida de Cristo fue un ejemplo a seguir en este mundo. The life of Christ was an example to follow in this world. Así que si este Cristo sufre y entiende cada uno de nuestros problemas, If this Christ suffers and understands each one of our problems, como decíamos hace unos minutos anteriores, like we said a few minutes earlier, Él tenía que vivir en carne propia He had to live in His own flesh, cada uno de nuestros sufrimientos. and He had to suffer each one of our sufferings. Y aquí Juan trata de explicarnos la humanidad de Cristo, John tries to show us the humanity of Christ. pero cuando nosotros miramos el verbo que Juan utiliza, por cierto, en este texto, When we see the verb that's used here, por cierto, ya hablamos anteriormente del otro verbo que Juan utilizó. before we looked at the verb that John used, Jesús estaba indignado por la situación que estaba viendo, Jesus was indignant of the situation. pero cuando nosotros llegamos a esta parte del When texto, we come to this part of the text, la descripción o la traducción que nosotros vemos the description that we see es la traducción de llorar en silencio. is the description to cry in silence. Jesús derramó alguna lágrima. He shed a tear. Ahora, lo que nosotros podemos preguntarnos en esta tarde, ¿por qué Jesús lloró? We can ask ourselves this evening, why did Christ cry? No podemos decir de que Jesús lloró por la muerte de Lázaro. We cannot say that Jesus cried because Lazarus was dead. Algunos minutos más adelante Jesús iba a resucitar a Lázaro de la tumba. In a few moments, Jesus is going to raise Lazarus from the tomb. Es más, al principio de la narrativa Jesús dijo de que esta enfermedad era para la gloria de Dios. In the beginning of this narrative, Jesus said this death is for the glory of God. Por lo tanto, desde el principio Juan nos hace ver de que había algo en medio de lo que iba a suceder. In the beginning of this narrative, John shows us there's something here Que Jesús tenía completamente el control en ello. that Jesus had all the control here. Nosotros sabemos la soberanía de Dios We know the sovereignty of God. está conduciendo cada uno de los movimientos de nuestra vida. And it's moving all the movements of our life. No importa lo que suceda en tu vida, eso pasa bajo la soberanía de Dios. It doesn't matter what happens in your life, it's under the sovereignty of God. Es más, ni un pájaro cae a tierra sin que Dios lo permita. Not one bird falls to the ground that God doesn't permit it. Pero volvamos a la pregunta, ¿por qué Jesús lloró? We return to the question, why did Jesus die? Si él mismo sabía que en unos minutos Lázaro iba a regresar de la tumba. Why did Jesus cry if we see in a few moments Lazarus is going to come out Si of él the tomb? mismo le había dicho a sus discípulos,
a mí me da gozo de que ustedes no estén allá. Jesus even told them, I'm glad that we weren't there. La resurrección de Lázaro no solamente iba a ser un gozo porque Lázaro iba a volver a la vida, The resurrection of Lazarus wasn't going to be just a joy because he returned to life. sino porque los discípulos iban a aprender algo de él. The disciples were going to learn something of him. Pero Juan nos dice Jesús lloró. But John tells us Jesus wept. Ahora, cuando nosotros vamos al texto When we go to the text, y unimos al contexto que tenemos we anteriormente, unite it with the text we have before. podemos ver a Jesús llorando por la incredulidad que había en el corazón de esta We gente. see Jesus weeping for the unbelief among the people. Yo quiero que tú mires en este texto, Juan presenta tres grupos de personas. I want you to see in this text, John presents three groups of people. Los apóstoles, los que todo el tiempo andaban con Jesucristo, The apostles that were with Jesus, los discípulos, incluyendo a María y a Marta, the disciples, including Martha and Mary. pero también tú miras en estos grupos especificados acá a los judíos. You also see in this group the Jews. Los apóstoles apelaban a la incredulidad. The apostles were unbelieving. Y Juan pone como ejemplo a Tomás. And John gives an example of Thomas. Vamos y muramos con él. Let's go and die with him. Nosotros miramos a un Tomás animado a ir y defender o a pagar con su vida la muerte. Some think he was going to encourage them to go and die. Tal vez la misma forma como reacciona Pedro, yo iré contigo hasta la muerte. Some believe it's the same way that Peter responded, I'll go even to death with you. Pero Juan también nos presenta a los discípulos But John presents also the disciples. y nos pone como ejemplo acá a María y a Marta. And he gives us the example of Mary and Martha. Aunque las dos eran completamente diferentes, Even though they're completely different, ellas pensaban de la misma forma. they thought in the same way. Si Jesús hubiera estado acá, mi hermano no hubiera muerto. If Jesus had been here, my brother wouldn't have died. Pero But Jesús no estaba acá. Jesus isn't here. Así que no hay ninguna oportunidad para mi hermano. So Jesus wasn't here, so there's no opportunity for my brother. Y el tercer grupo que Juan plasma en este The descrito third group that John places in this text es el grupo de los judíos, is the group of the Jews. que no solamente no creían en Jesús, That not only did they not believe in Jesus, sino que juzgaban a Jesús por haber dejado morir a Lázaro. they judged Jesus for letting Lazarus die. ¿Cómo es que este que le devolvió la vista a los ciegos no pudo curar a Lázaro? How is it that this who returned the sight to the blind cannot cure Lazarus? Ahora, algo que me preocupa en la narración Something that bothers me about the narrative es la comparación que Juan hace en estos tres grupos. is the comparison that John gives us to these three groups. Juan está poniéndonos en estos grupos el que cree, John is putting us in this group that believes. el que cree que cree. The one who believes, believes. Y en realidad nos pone en este grupo también a los incrédulos. And he puts also the unbelievers in this group. A este grupo de personas que nada más llegaban a la bulla, The ones who only come to see. que eran tal vez contratados para estar allí en la situación que estaba sucediendo. And to weep. They would often be paid to come and weep. Ahora nosotros miramos en otro grupo también a Jesús, los discípulos y a los judíos. We see another group, Jesus, the disciples, and the Jews. Ahora, lo que preocupa en este último relato What is worrisome in the last group es que Jesús pone a los últimos dos grupos en la misma caja. is that Jesus puts the last two groups in the same box. Y estamos hablando de los apóstoles, de los discípulos y de los judíos. We're speaking of the apostles, the disciples, and the Jews. Es como cuando tú miras el texto a profundidad, When you see the profoundness of the text, tú miras resaltar la incredulidad que había en cada uno de you ellos. see the unbelief that's jumping out here. Aquí miras a los apóstoles, Señor, ¿vas a ir allá si hace poco querían apedrearte? Jesus, are you going to go over there? They wanted to stone you. O a María y Marta diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Mary and Martha, if you'd have been here, my brother wouldn't have died. O a los judíos diciendo, en realidad este que le devolvió los ojos al ciego no podía curar a Lázaro. Or to the Jews, if you had been here, my brother Lazarus wouldn't have died. Ahora, nosotros sabemos, los judíos habían decidido no creer en Jesús. We know that as Jews had decided not to believe in him. Era difícil para los ojos de un ser humano ver las cosas que Jesús hacía y no creer en él. It was difficult
for a human eyes to see things Jesus did and not believe. Era difícil ver a un cojo caminar después de estar toda su vida postrado. It was difficult to see a lame man walk after his whole life being laid out. Es difícil ver a un ciego ver después de haber nacido en esa situación. Difficult to see a blind man see when he's been blind his whole life. Es difícil ver a la hija de Jairo levantarse de entre los muertos. It's difficult to see the man's daughter who was dead be risen to life. Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Jesus knew what was going on. Él sabía que todo aquello que estaba pasando era para la gloria de Dios. He knew it was all for the glory of God. Los judíos habían decidido no creer en Cristo, The Jews had decided not to believe in Jesus. pero los discípulos de Jesús, But the disciples of Jesus, las personas que decían que creían, the people who said they believed, Tomás, María y Marta, enfocados acá en la lupa de Juan, Thomas and Mary and Martha, who were in the focus of John, focus of John. es más, Juan se mete él mismo en el grupo. John puts himself in the group. Él dice, nosotros no creíamos que Cristo podía hacer esto. He's saying we did not believe Jesus could do this. Yo quiero que tú mires la lupa de Juan muchos años después de haber escrito los I evangelios. want you to see the focus of John years after this happened. Es más, Juan está tratando de traer algunos eventos de Jesús John's trying to take several events of Jesus para que la gente crea una sola cosa, so people believe one thing, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, that he's the Messiah, the Son of God. y que la única forma como nosotros podíamos ser salvos era poniendo nuestros ojos en And Él. the only way we can be saved is putting our eyes on him. Así que Juan compara a este grupo de personas como incrédulos, John compares these group as unbelievers. los mismos que pasaba con los hermanos de él. The same thing that was with his brothers. Jesús derramó lágrimas al ver la indignación de lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Jesus cried out of indignation for what he saw. Ahora, esto nos llega a recapacitar en algo. This causes us to rest on something. Creer no es solamente gritar, yo creo, To believe is not just to yell, sino a vivir conforme a lo que creemos. but to live in accordance with what you believe. Estas personas hablaban palabras bonitas y decían las palabras que Jesús tenía que oír. These people said nice things that they thought Jesus wanted to hear. Pero cuando tú lo pones bajo la lupa de Juan, tú lo puedes ver de la misma forma como los judíos. But when you see it under the magnifying glass, you see the same problem as the Jews. Eran incrédulos. They were unbelievers. Ahora, nosotros fuimos llamados a vivir vidas crédulas, confiando ciegamente en la voluntad divina. We are called to believe in Jesus and to trust him with our lives. El llamado al cristianismo es vivir 24/7 bajo la voluntad de Dios. The calling of the Christian life is to live 24/7 under the will of God. Pero cuando nos vemos en medio de las adversidades diarias de nuestra vida, When we see our lives in the midst of adversities, o cuando miramos las situaciones que pasan a nuestro alrededor, when we see the situations that go around us, o cuando nos vemos en lo profundo de la piscina, no hallamos para dónde salir, when we see ourselves drowning in the water and we don't know how to come out, nosotros actuamos de la misma forma como estas personas. we act in the same way as these persons. Es algo alarmante en la vida de los cristianos ahora en día. It's sad, the life of a Christian many times today. Y eso nos puede recordar que muchas veces podemos estar siguiendo al Cristo indicado, It reminds us that we could be following Jesus, pero pensando equivocadamente de Él. but thinking wrongly about him. ¿Entienden lo que estoy tratando de You decir? understand what I'm trying to tell you? Te has creado un Cristo en tu mente Many times we create a Christ in our mind que no es el mismo Cristo que está escrito en la Biblia. that's not the same Christ written in the Bible. Es un Cristo de bolsillo que tú lo puedes llevar donde tú quieras ir. It's a Christ that we pull out of our pocket and then we can use him whenever we need Un him. Cristo que puede soportar todo lo que tú hagas en tu vida. A Christ that will bear with anything you do in your life. Y un Cristo que está completamente en disposición de aceptar cada una de tus situaciones. And a Christ that's disposed to accept all of your situations. El llamado al Evangelio es a morir a nuestra antigua vida y a tomar una nueva vida para la gloria de The Él. calling of the gospel is to leave our old life and take a new life for him. El versículo 38 Verse 38. dice que Jesús de nuevo profundamente conmovido fue al sepulcro. It says, then Jesus, deeply moved again, came to the tomb.
La traducción literal de este texto The literal translation of this text es, por lo tanto, Jesús otra vez gimiendo en sí mismo está viniendo hacia la tumba. Jesus, indignant again, came to the tomb. Aquí miramos a Cristo conmovido por la situación de incredulidad que había en aquel grupo. We see Jesus deeply moved by the situation of the unbelief of the people. No solamente en la familia de Lázaro, sino también en los incrédulos. Not only the family of Lazarus, but all the unbelievers. No solamente en los incrédulos, sino también en los discípulos que lo habían acompañado por tanto tiempo. Not only the unbelievers, but the disciples who had followed him all this time. Ahora, algo que el texto nos dice es Something our text tells us es la forma cómo vivía Lázaro y su familia. is how Lazarus and his family lived. Era una familia que vivía económicamente bien. They were economically well off. A tal forma que Juan nos hace ver de que ellos tenían una tumba privada donde Lázaro estaba descansando. That John shows us they had a private tomb where Lazarus was laid. Y aquí vemos a Jesús una vez más luchando contra la incredulidad de Marta. And we see once again Jesus fighting the unbelief of Martha. Muevan la piedra o Dice, quiten la piedra. Take away the stone, Jesus Y aquí says. miramos a Marta diciendo una vez más, Señor, huele ya tiene 4 días de estar ahí. And we see Martha once again saying, Lord, at this time there will be an odor, for he has been dead 4 days. Así que nosotros miramos a Jesús una vez más llamando la atención de Marta We see Jesus once again calling the attention of Martha. y diciéndole, no te he dicho que si crees verás la gloria de He Dios. said, Did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God? Así que nosotros podemos ver la incredulidad en cada uno de los pasos de la narrativa. We see the unbelief in each one of the steps of the narrative. Juan quiere que nosotros miremos que ellos creían en un Cristo diferente al Cristo que estaba enfrente de ellos. John wants us to see they believed differently than the Jesus that was set before them. Y esa incredulidad que se sentía en el aire This unbelief that was in the air here nos hace ver a Jesús orando al Padre. shows us Jesus praying to the Father. Y la oración que Cristo hace nos deja ver la comunión que había entre el Padre y el Hijo. The prayer that Jesus makes here, offers here, shows us the communion between the Father and the Son. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Thank you, Father. Father, thank you that you have heard me. I knew that you always hear me. Nosotros podemos ver en cada uno de los We evangelios see in each one of the Gospels la comunión que había de Cristo con su the Padre. communion between Christ and his Father. Es más, en el evangelio de Marcos nos hace ver de que Jesús se levantaba a tempranas horas de la mañana para tener un encuentro privado con su In the Padre. Gospel of Mark, we find Jesus raising up early in the morning to have this encounter with his Father. Y era tan consecuente la relación que había It was so normal in the situation that there was que Marcos nos dice que Pedro ya sabía dónde Jesús se encontraba. that Mark tells us Peter knew where he was. Pero la pregunta que nos podemos hacer en esta parte, The question we can ask here, si Jesús sabía de que el Padre oía todo lo que él le pedía, if Jesus knew the Father heard everything that he asked, ¿por qué Jesús oró? why did Jesus pray? Ahora Jesús mismo responde en el versículo 42. Jesus responds in verse 42. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo hice por causa de la multitud que está alrededor para que crean. But I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me. Para que crean que tú me has enviado. That they may believe you sent me. El único propósito que Jesús hizo en orar a voz fuerte en aquel The momento only purpose that Jesus prayed in a loud voice here es que la multitud, porque Juan nos dice, la multitud que estaba alrededor de that él, the multitude around him creyeran que Jesús era el Mesías que había venido a este mundo. would believe that he's a Messiah that came to the world. Esta gente no solamente no entendía la situación de lo que estaba sucediendo, These people didn't only understand the situation that's going on. los apóstoles de Jesús no comprendían por qué Jesús no solamente dijo Lázaro es sano desde allá donde estaba, The apostles didn't know why Jesus didn't just tell him to be healed from where he was. o por qué si había estado enfermo no había estado ahí antes de que sucediera lo peor, Or while he was sick, why did Jesus go before something worse happened? o las hermanas de Lázaro diciendo,
diciendo, bueno, en realidad si tú eres Dios, ¿por qué no estabas aquí? And the sister saying, if you were God, why weren't you here? O estos hombres diciendo, ¿por qué este hombre que hace tantos milagros en realidad no pudo sanar a este hombre que estaba Or muriendo? these men, if you do so many miracles, why couldn't you heal this man? El propósito de Cristo era perfecto. The purpose of Christ was perfect. Jesús oró de tal forma que la multitud oyera cada una de las palabras que él decía. He prayed in such a way that everyone would hear the words he said. Gracias, Padre, por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Father, I thank you that you've heard me. I knew that you always hear me. Que nosotros podemos ver el propósito revelado de la misericordia de Cristo. We can see the purpose of the mercy revealed of Christ. Crear un evento como esto con el único fin de que los incrédulos crean en él. That create event so that the only end would be that the unbelievers believe. Cuando nosotros miramos una parte como esta, When we see a part like this, nosotros podemos ver el propósito claro del libro de Juan plasmado en los textos. we see the purpose of John stuck here in the text. Juan está tratando de que nosotros miremos el propósito del libro en el texto mismo. John is showing us the purpose of his gospel in the book. Ahora, en el versículo 43, como sabemos, In verse 43, as we know, Jesús termina de orar Jesus finishes praying. y Juan dice que Jesús clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera, And it says that he cried out with a loud voice, Lazarus, come out. o sal fuera. Come out. Nosotros leemos la nueva versión internacional. When in another version we read, Dice que Cristo gritó con todas las fuerzas, Lázaro, sal fuera. that Jesus yelled with all of his strength, Yo- Lazarus, come out. Yo quiero que tú pienses en el momento que esta gente está viviendo acá. I want you to think about the moment they're living here. La gente estaba agitada por la situación que estaba pasando. The people are sad of what was going on. Aquí están todos sin saber por qué enfrente de la tumba de un hombre que ya tenía 4 días de haber muerto. All the people are saying, why are we before this tomb of this man that's been there 4 days? Las personas contratadas para tocar la flauta solo estaban ahí diciendo, bueno, necesitamos ganarnos nuestro dinero. The people playing the instruments and mourning that were paid to be there, just saying, we just need to make our money. Y aquí está este grupo de personas contratadas para llorar en los velorios. And the people that were paid to weep at the service here, Tal vez gritando de la misma forma como Cristo las vio venir. yelling in the same way they saw Christ coming. Pero Jesús con todas las fuerzas de sus pulmones llamó a Lázaro. Christ, with all of the power of his lungs, Aquel Lázaro que estaba escondido en la tumba, muerto desde hace 4 días. called Lazarus, who was hidden in the tomb at 4 days old. Lázaro, ven fuera. Lazarus, come out. Ahora yo sé, ustedes han visto a este Cristo romántico que ponen en las telenovelas o en cada una de las películas. I know you've seen the romantic Jesus that's on the TV. Ahora, quiero especificar, Cristo no necesitaba gritar para que Lázaro saliera de la I tumba. want you to know Jesus didn't have to yell so Lazarus would come Pero out. un versículos anteriores él nos había dicho cuál era el propósito de gritar. A few verses earlier, he told us why he was yelling. Que la gente creyera de que él era el Cristo, el enviado de Dios. That the people would believe that he is the one sent from God. Así que con toda la fuerza de sus pulmones, So with all of his strength of his lungs, en medio del bullicio de la gente, in the middle of the people, algunos gritando y otros llorando en realidad, some crying and some just yelling because they were paid to be there. Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Jesus says, Lazarus, come out. Y dice la palabra de Dios que Lázaro salió de la tumba. And the word says that the man who had died came out. Esto tuvo que haber sido una escena de terror para mucha This gente. had to be a terrifying scene for some. Yo quiero que tú pienses en el momento que esta gente está viviendo. Think about this at the time they're living. Muchos pensaron quizás en ese momento en correr de aquel lugar. Many think that people ran from the place. Nunca habían visto un muerto salir de las tumbas. They never saw a dead man come out of the tomb. Pero aquí está este hombre saliendo de la tumba. But here's this man coming out of the tomb. Y Juan hace algo en este texto que nos deja pasmado a la hora de creer. And John gives us something that's difficult to believe here. Dice ahí, el que había estado muerto salió atado de manos y de pies.
The man who has died came out, his hands and his feet bound, y su rostro envuelto en un sudario. and his face wrapped with a cloth. Nosotros miramos a un Lázaro que no podía hacer nada por sí mismo. We see a Lazarus that couldn't do anything of his own. Este hombre no podía caminar para ir a donde estaba Jesús. He couldn't even walk to where Jesus was. Este hombre no podía arrastrarse de tal forma que podía llegar donde estaba He Cristo. couldn't even crawl to where Jesus was. Este hombre ni aún, dice la palabra o la traducción literal de este texto, estaba envuelto con un pañuelo en su It cara. says even his face was wrapped, so he couldn't see. Él no podía ver el camino para salir de la tumba. He couldn't see the way to come out of the tomb. Pero Juan nos hace ver el poder de Cristo, But John shows us the power of Jesus. que aún estando atado de manos, de pie y con su vista cerrada, Even wrapped in his eyes covered, este hombre dejó la tumba y fue al encuentro de su Señor. he left the tomb and comes out to Jesus. Lázaro estaba regresando de la muerte a la vida. Lazarus has returned from dead to life. No había nada que él pudiera hacer por sí mismo. He could do nothing on his own. Solo la gloria de Dios trabajando en el cuerpo de este hombre. Only the glory of God working in this man. Juan termina la narrativa de este texto John finishes the narrative of this text. diciendo, desatarle y dejarle ir. Unbind him and let him go. ¿No miran que el hombre no puede Do you caminar? not see he can't walk? ¿De qué forma quiere que este hombre camine en este mundo? How- Desátenle y déjenle How do ir. you want him to walk through this world? Untie him. Es como que Juan está haciendo no ver la incapacidad que había en la vida de este hombre. It's like John is showing us the incapability of this man. ¿Hay algo escondido detrás de esto? There's something hidden here. Sí, Lázaro no podía hacer nada. Lazarus couldn't do anything. Lázaro no podía ir como lo hizo Juan y Andrés. Lazarus couldn't do anything like John and Andrew. Pero él sí pudo oír la voz de su Salvador devolviéndolo a la vida. But he could hear the voice of his Savior returning him to life. Ahora, eso nos debe de recordar algo en nuestra vida. This should remind us of something in our life. Que somos incapaces por nosotros mismos We're incapable of ourselves para venir a Cristo. to come to Christ. Necesitamos de que Él nos llame de la misma forma como lo hizo con Lázaro. We need him to call us in the same way he called Lazarus. Y nos levante y nos rescate de nuestra vana manera de vivir. He raises us up from our vain way of living. Porque como dice Romanos capítulo 3, nosotros no tenemos la fuerza ni tampoco queremos ir a Él. Like Romans 3 says, we didn't have the strength, nor did we want to come to him. Ahora, algo hermoso que alguien dijo en alguna vez en el tiempo, Something beautiful someone said in time. dijo, si Jesús no hubiera dicho el nombre de Lázaro, If Jesus hadn't said the name of Lazarus, todos los muertos escondidos en sus sepulcros hubieran resucitado en ese all momento. the dead in their tombs would have come out at the same time. ¿Ustedes creen eso? Do you believe this? Si Jesús no hubiera mencionado de una forma Lázaro ven fuera, If Jesus hadn't said Lazarus come out, cada uno de los muertos escondidos en aquellas tumbas hubieran resucitado. all of the dead in the tombs would come out. Eso nos apunta a algo glorioso en la vida de los cristianos. This points to something glorious for the Christian. Y fue con el texto que empezamos en Juan capítulo 5. And it's the text we started in John chapter 5. Aquí está Jesús diciendo, yo tengo la autoridad para juzgarlos. Jesus saying, I have the authority to judge. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. John 5, 28, 29. No se queden asombrados de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice, and come out, and those who have done good to the resurrection of life, those who have done evil to the resurrection of judgment. Hay un día programado en el calendario divino There is a program day in the divine calendar donde todos los que partieron de esta vida that everyone who has left this life resucitarán. will resurrect. Esto es algo que tú debes de saber. It's something you should know.
No importa si tú hayas muerto en pecado o tú hayas muerto siguiendo a Cristo. It doesn't matter if you're dead in sin or dead following Christ. Hay un día en que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes. There's a day where the Son of Man is coming back on the clouds. Me encanta cómo lo dice segunda de Tesalonicenses. I like how 2 Thessalonians says it. Cuando suene la final trompeta When the last trumpet sounds y el Hijo del Hombre descienda en las nubes por los suyos, and the Son of Man comes on the clouds for his own, todos los sepulcros se abrirán all of the tombs will be open. y aquellos que hayan muerto en Cristo resucitarán And primero. the dead in Christ will rise first. Eso es algo glorioso para la vida de cada uno de nosotros. Glorious for the life of each one of us. Aquel día todos los muertos pudieron resucitar de entre las tumbas. Every dead will rise from the tombs that day. ¿Ustedes creen que no? Do you believe that not? El Dios que hizo el universo y todo lo que existe, God who made the universe and everything, el que solamente dijo sea la luz y fue la luz, that he said, let there be light, and there's light. el que solamente dijo sean la tierra seca se separe de las aguas y sucedió. The one who said, separate the waters from the earth, and it happened. Ese mismo Dios, el día que venga por los suyos, solamente dirá a viva voz, levántate de la tumba y cada uno de nosotros nos levantaremos. It's the same God who will call us, and each one of us will raise out of the tomb. Algunos oiremos la voz del Hijo del Hombre viniendo de las nubes. Some will hear the Son of God calling from the clouds. Algunos solo sentiremos que seremos arrebatados de este mundo. And some will feel that we're taken from this world. Qué amor más grandioso de Dios derramado sobre los suyos. It's a great love that he's poured out on his own. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. And the dead in Christ will raise first. Hay esperanza para cada uno de nosotros. There's hope for each one of us. Aquí vemos la indignación de Cristo por esta gente llorando como algo que no iba a suceder nunca jamás. We see the inclination of Christ. Ya no hay esperanza para Lázaro. There's no hope for Lazarus. Yo sé que resucitará en el día postrero. I know he'll rise on the last day. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesus says, I am the resurrection and the life. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Everyone who believes in me, though he die, he'll Esa live. es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. It's the hope that each one of us has. El simple hecho de partir de este mundo no nos deja sin esperanza. Just because we leave this world doesn't mean we're left without hope. Esa es la forma como los impíos piensan. It's the way that the wicked think, La muerte es el fin de todo. that the death is the end of all things. Jesús dice en este texto Jesus says in this text que los que hicieron la obra de él, los que vivieron conforme al llamado de que él nos dio a cada uno de nosotros, the calling that he gave each one of us. los que hicimos lo bueno, dice la palabra, Says the ones who have done good, saldremos a resurrección de vida. we will be resurrected to life. Eso es algo que debe confortar la vida de cada uno de nosotros. This should comfort the life of each one of us. La muerte no es el fin de nosotros en este mundo. The death is not our end in this world. Es más, alguien dijo, la muerte es la puerta de entrada a la gloria de Dios. Someone said the death is the doorway to the glory of heaven. No te preocupes el día que te digan vas a partir de ese mundo. Don't worry the day that they said you'll leave this world. Yo creo que es la mejor noticia que podemos recibir, It's the best news we could receive. pero es la peor noticia para las personas que no creen en Cristo. It's the worst news for the ones who don't believe in Christ. Porque aquel Dios que se encarnó en la humanidad de Jesús The God who incarnated in the humanity of Christ y vino a este mundo and came to this world y murió y muerte de cruz, como le dice Pablo en el libro de Filipenses. died on even the death on the cross that Paul says in Philippians. Es el mismo Dios que un día vendrá para ser juez sobre las naciones que no creyeron en Él. The same God who will come and judge the nations who didn't believe in him. Y no solamente pagarán por muerte por la eternidad, And not only death for eternity, sino que serán juzgados eternamente porque nuestro Dios es eterno. they'll be eternally judged because our God's eternal. El juez de la tierra le dio la autoridad a su Hijo para poder juzgar en este mundo. The judge of all the earth gave the authority to his Son to judge the world. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él. What we must do is believe in him. Lo único que tenemos que hacer es vivir como Él We vivió. must live as he lived. Vamos ahora. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, una vez más. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, usted se nos revela. Pedimos, Padre, que
nos dé corazones, Señor, atentos a ella. Que podamos, Señor, vivir conforme a ella, Señor. Que nuestros ojos, nuestras vidas, estén completamente, Señor, enfocadas en usted. Pensando, Señor, de que la vida, Señor, o la muerte no es el fin de nuestra existencia, sino que un día, Señor, estaremos con usted, Señor, sentado a la diestra del Padre. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Thank you, brother. Gracias, hermano.